En cuanto la nueva becaria me derramó café en la ropa, desperté. Resulta que soy un director ejecutivo dominante en una novela cliché y melodramática, y frente a mí está mi protagonista femenina. Pero ya tengo prometida. Y la castidad es la mejor dote de un hombre. Así que inmediatamente despedí a la protagonista femenina y me casé con el supuesto personaje secundario cruel, mi verdadera prometida. La llamada prometida viciosa proviene de una familia adinerada, tiene una cara dulce y un cuerpo increíblemente sexy. No soy tonto, y además, solo la amo a ella. Cuando la protagonista perdió su bici compartida e intentó que yo la llevara, me negué fríamente. Ni siquiera puedes aferrarte a una bici compartida. ¿Qué te hace pensar que puedes aferrarte al amor? Ella respondió indignada. La gente como tú, que solo tiene dinero, nunca encontrará la verdadera felicidad. Curvé mis labios en una sonrisa fría. Estás en la ruina. ¿Qué te hace pensar que sabes que el dinero no puede comprar la felicidad? Capítulo 1. En el momento en que Morgana, la nueva becaria, me derramó café encima, desperté. Resulta que soy el protagonista dominante de una novela dramática exagerada y predecible. Soy de los que dicen cosas como se acabó el tiempo. Vamos a arruinar a alguien, o arrastran a mi amigo el médico para que le extraigan un riñón a alguien. A pesar de tener un abdomen de 8 abdominales, mi salud es terrible, gastritis crónica e insomnio constante. Este es el comienzo de la novela. Capítulo 1. Y la torpe becaria Morgana que tengo delante es claramente la protagonista femenina. Pero ya tengo una prometida. Guapa, de buen corazón y con una talla 36 de natural. ¿Por qué iba a renunciar a mi novia de la infancia, tan afortunada y con una talla 36 de perfecta, por este desastre de mujer? A partir de mañana, no vuelvas. No necesito una asistente que ni siquiera pueda prepararme un café. La castidad es la mejor dote de un hombre. Para evitar futuros malentendidos o accidentes con mi prometida, Laura, debido a la trama, debo mantenerme alejado de la protagonista femenina. A Morgana se le llenaron los ojos de lágrimas. Yo pago la camisa. Por favor, no me despidas. Fruncí el ceño. Esa camisa costó decenas de miles. No puedes permitirte reemplazarla. Pero si renuncias voluntariamente, no te lo tendré en cuenta, e incluso te daré una indemnización de 100. ¡Qué condiciones tan generosas! ¿Quién no las aceptaría? Pero ella no. No, no puedo permitírmelo ahora mismo, pero puedo trabajar como tu criada para pagarte. Típico. La trama original la presenta rompiendo uno de mis broches y luego pagando la deuda trabajando como criada en mi casa. Solo que terminó rompiendo aún más cosas, y aún así, de alguna manera, perdí la cabeza, pensé que era peculiar y refrescantemente diferente, y terminé enamorándome de ella. Discutíamos tiernamente todos los días como si estuviéramos en una comedia romántica. Incluso el mayordomo dijo, el joven amo no ha sonreído así en años. Al oírla, negué con la cabeza con fuerza. Ya tengo ayuda profesional. No te necesito. Y además, tu nombre me trae mala suerte. Vete. Morgana pensó que la estaba molestando solo por ser cruel. Sus ojos se pusieron rojos como si fuera a estallar en cualquier momento. En la novela original, probablemente me habría conmovido, pero ahora que soy consciente, solo siento irritación. La despedí con la mano, indicándole que empacara sus cosas y se fuera. En cuanto se fue, el aire se sintió más fresco. Ese olor abrumador a detergente barato por fin desapareció. En la historia original, por alguna razón me encantaba el olor a detergente de su ropa y odiaba el perfume de diseñador de mi prometida, aunque yo mismo lo percibía. La autora tuvo el descaro de cuestionar mi gusto. Una vergüenza. A la hora del almuerzo, de repente, la comida me pareció poco apetitosa. Me recordó una escena del libro, me cuesta comer, pero entonces miro a Morgana. Está devorando la comida como una campeona, y de alguna manera eso me da ganas de comer también. Desde entonces, empecé a almorzar con ella todos los días, nuestra relación se enfrió rápidamente. Poco después, le regalé una villa entera. Ahora que la trama se ha interrumpido, incluso mi almuerzo me sabe soso. Pero no me preocupa,
Dejemos que los profesionales se encarguen de los problemas profesionales. Saqué mi teléfono y encontré un video de mukbang. Para mantenerme fiel a mis principios de virtud masculina, me aseguré de elegir a un streamer. La comida que tenía delante supo mejor al instante. Le envié algunos regalos y le comenté: «Tío, comes mejor que la protagonista. No necesito a Morgana en mi vida. Me niego a ser esclava de la trama». Capítulo 2. Después de comer, llamé a mi prometida Laura y la llevé al hospital para una revisión. Según la trama, ambas tenemos un estado de salud extremadamente preocupante. Acabaré con dolores de estómago e insomnio por no tener a Morgana a mi lado, y el riñón de Laura fallará, así que podré someter a Morgana a un tormento y robarle el riñón. Ahora que conozco la trama, tengo que planificar con antelación y evitar que se apodere de mi vida. Efectivamente, tanto a Laura como a mí nos diagnosticaron los problemas previsibles. Laura incluso tuvo que ser hospitalizada. El día que mi hermano menor, Luis, regresó al país, fui al aeropuerto a recogerlo. A mitad de camino, en una zona remota a las afueras de la ciudad, me encontré inesperadamente con Morgana. Estaba parada en la calle, con un vestido descolorido y lágrimas en los ojos. Bajé la ventanilla y se quedó paralizada al ver mi cara. Entonces se mordió el labio y preguntó: «Presidente Love, ¿podría llevarme con usted?». Fruncí el ceño. En la trama original, Morgana me acompañaba a recoger a Luis, como mi asistente. Luis, el segundo protagonista masculino de la historia, se enamoró de Morgana a primera vista. Y desde ese momento, luchó a muerte por ella hasta que ambos quedamos arruinados. Ahora, aunque ya no trabaja en mi empresa, se encontró conmigo exactamente en el mismo momento y lugar. ¿De verdad es tan difícil deshacernos de la trama? Al verme fruncir el ceño en silencio, Morgana explicó rápidamente: «Voy a una feria de empleo cercana, pero mientras compraba agua, alguien me quitó la bicicleta compartida. La feria está muy cerca. ¿Podrías?». «No. Si ni siquiera puedes aferrarte a una bici compartida, ¿cómo vas a aferrarte al amor?». Me aterraba que si se subía a mi coche, la trama me lanzara algo más. Así que la rechacé de plano y salí a toda velocidad, dejando un rastro de humo. Pero lo que no esperaba era que, incluso después de interrumpir su fatídica reunión, Luis se encontrara con Morgana. Solo llevaba 2 días en el cuerpo de abogados cuando contrató personalmente a una nueva secretaria. Claro, era Morgana. De todas formas, terminó en el cuerpo de abogados, pero a partir de ahora, sería ella quien derramaría café sobre Luis en lugar de sobre mí. Después de que Morgana le derramara café a Luis por 18ª vez, con una salpicadura ensordecedora, no pude soportarlo más. ¿Quizás cambiarla de rol? O, como mínimo, que no te toque el café. No. Luis miró a Morgana con una suave sonrisa y negó con la cabeza con cariño. Joel, ¿no te parece especial? Además, no soy tan cruel como tú, despidiendo a alguien con un café. Lo hago por tu bien, y tú lo estás convirtiendo en una especie de experimento de contraste emocional. No podía con esta pareja de lunáticos, así que insonoricé mi oficina. Luis parecía seguir la trama. Estaba profundamente enamorado de Morgana. Pero el problema es que me robó el guión. Ahora está sumido en el amor forzado y la obsesión dramática. En la novela original, se suponía que era un tipo amable y considerado en apariencia, pero en secreto un tipo yandere retorcido y oscuro. Pero ahora algo en él no me convence. Sabe perfectamente que no me gusta Morgana, pero aún así la trajo de vuelta a casa de los Love. Incluso la hizo vestir de sirvienta y hacer tareas domésticas mientras yo terminaba siendo un extra en su retorcida comedia doméstica. Morgana trajo la cena. Luis la miró como si se ahogara en adoración. Entonces llegó la clásica frase del mayordomo: «El segundo joven amo nunca ha traído a una chica a casa». Y hacía años que no sonreía así. Pero, al igual que en el original, Morgana no sabe cocinar nada. En la mesa solo había gachas de avena y verduras encurtidas. Me trajo un tazón. «Presidente Love, tiene el estómago sensible. Trate de comer más con G». En la trama original, este gesto me conmovió. Ahora me quedé sin palabras.
¿Qué clase de director ejecutivo de alto nivel solo come con G simple? Lo aguanté el primer y el segundo día, pero al séptimo día consecutivo, finalmente perdí la paciencia. Morgana, soy directora ejecutiva, por Dios. ¿Acaso no merezco al menos 4 platos y una sopa? Lo siento. Morgana se disculpó con el rostro pálido, pero Luis le tomó la mano y dijo, hermano, sé que no te gusto, pero podrías no desquitarte con Morgana solo por mí. Escuchar esa frase melodramática me hizo temblar el ojo. Luis es mi medio hermano, fruto de la aventura de mi padre. Cuando tenía 10 años y mi madre falleció, mi padre trajo a Luis a la casa de los Lav. No puedo decir que lo odie. Al fin y al cabo, nadie elige su nacimiento. Fue mi padre quien me engañó, no Luis. Pero después de leer la novela original, por fin lo entendí. Luis me guarda un profundo resentimiento. Odia la facilidad con la que tengo todo lo que quiere. No le interesa nada, solo golpearme, quitarme todo lo que me pertenece. Por fuera, se hace el hermano menor lastimoso, pero en realidad es un loco desquiciado. En la versión original, para ganar a Morgana y acabar con LavCorp, Luis cometió más de la mitad de los delitos del Código Penal y finalmente fue asesinado a tiros por la policía. Ahora que he dejado de competir con él por Morgana, quizás se estabilice un poco. Al fin y al cabo, es mi hermano. Me gustaría que reescribieran su final. Lo miré y suspiré. Disfruten de la cena. Me voy por ahora, no quiero ser la tercera en discordia. Presidente Lav, no hay nada entre Luis y yo. Solo somos un jefe y un subordinado normales. No se equivoque. Antes de que Luis pudiera decir nada, Morgana rápidamente agitó las manos e intentó explicarse. En la historia original, siempre era así, dudando entre nosotros, sin confirmar nunca sus sentimientos por ninguno. Cada vez que alguien se ponía celoso, se limpiaba las manos al instante y lo negaba todo, aferrándonos cada vez más a los dos hermanos. Me encogí de hombros sin siquiera mirarla y miré fijamente a Luis. No era mi problema. Luis esbozó una sonrisa, pero su mirada permaneció fría, indescifrable. Me di la vuelta y fui a recoger mi habitación. Capítulo 3. Laura, mi prometida, acababa de recibir el alta del hospital. Compré un apartamento nuevo y planeaba mudarme con ella. Pero Laura negó con la cabeza y se negó, murmurando en voz baja, aunque me vaya, me volverás a echar. No entendí bien lo que dijo y la miré confundida. ¿Qué? No es nada. Solo quería decir que pronto tendré que mudarme de nuevo. Es un poco problemático. Nuestra boda se acerca, y una vez casados, se supone que nos mudaremos de nuevo a la finca de la familia Lav. Lo que dijo no era descabellado. Lo pensé y asentí, prefiriendo no insistir. Laura se había comportado un poco extraña últimamente, pero yo estaba demasiado ocupado vigilando a Luis y Morgana, así que no le había prestado mucha atención. Nuestras citas seguían siendo las mismas de antes, pero su mirada había cambiado. Cada vez más, su mirada era analítica, casi como si me estuviera observando. Después de cenar, apoyó la barbilla en la mano y me miró fijamente. Fruncí el ceño. ¿Qué miras? Laura forzó rápidamente una sonrisa, torpe pero educada. Oh, nada, nada. Entonces, ¿por qué sonríes? Bueno, ya conoces el dicho, no le pegues a quien te sonríe. Probablemente deberías sonreírte más a menudo. Su rostro aún conservaba esa extraña, educada y torpe sonrisa. Laura, ¿te he pegado alguna vez? Fuimos novios de la infancia y nos conocimos durante más de una década. Siempre la he consentido, la he respetado. Nunca he perdido los estribos ni he levantado la voz, y mucho menos le he puesto la mano encima. No lo has hecho. Pero en el futuro, ¿quién sabe? Bajó la mirada. Sus largas pestañas temblaban levemente, dándole un aspecto frágil. Levanté la mano y le acaricié suavemente la cabeza, mirándola a los ojos con cariño mientras le prometía: nunca lo haré, Laura. Siempre te amaré. Su cuerpo se puso rígido un poco y una lágrima rodó silenciosamente por su mejilla. Capítulo 4. Quizás fue la influencia de la trama de la historia, pero Morgana seguía apareciendo frente a mí, ya sea compartiendo el mismo ascensor,
al menos chocando conmigo mientras entregaba archivos. Una vez, cuando Laura vino a esperarme después del trabajo, Morgana pasó por allí. De repente, se le rompió el tacón y cayó directamente en mis brazos. La aparté rápidamente. Eso costará extra. Lo siento mucho, presidente Love. Laura caminaba hacia nosotros en ese preciso instante y vio toda la escena con claridad. Laura, no me malinterpretes. Se detuvo justo frente a Morgana, con la voz ligeramente temblorosa. Eres Morgana, ¿verdad? Morgana se quedó atónita. ¿Cómo sabes mi nombre? Un destello de amargura cruzó los ojos de Laura, pero respondió con desdén, me suenas. Quizás fuimos compañeras de clase. Pero eso era imposible. Morgana había logrado entrar a una universidad de élite en nuestra ciudad desde un pequeño pueblo rural, mientras que Laura había asistido a colegios privados de élite toda su vida y estudiado en el extranjero. Era imposible que fueran compañeras de clase. Miré a Laura y negué con la cabeza. Laura, siempre hemos estado en la misma clase. Definitivamente no es compañera nuestra. Laura suspiró como si no quisiera continuar la conversación. No me acuerdo bien. Vamos a comer, Joel. Luego saludó a Morgana con la mano. Nos vamos. Adiós. En la trama original, para entonces, ya estaba enamorado de Morgana y exigía romper mi compromiso con Laura. Le dije a sus amigos de la infancia que no podían competir con los amantes predestinados, que el amor no se podía controlar, y le rogué que me liberara. Laura quedó devastada por mi traición y se convirtió en la clásica prometida cruel. Pero, en realidad, Morgana y yo estábamos equivocadas. Uno de nosotros no pudo contenerse y la engañó con una subordinada, y el otro sedujo a un hombre que ya estaba comprometido. Recordé el dolor de Laura en la novela. Me despertaba en mitad de la noche con ganas de darme una bofetada. Me merecía lo peor. Quizás fue mi despertar lo que cambió la trama, creando un efecto mariposa. Quizás por eso Laura soltó el nombre de Morgana. Después de todo, la Laura de la historia original era lamentable. Morgana y yo la lastimamos muchísimo. Al final, incluso causé la ruina de su familia solo para estar con Morgana, arruinando todo lo que tenía. Pero esta vez he despertado. Mantendré el control. Amaré a Laura y solo a Laura. Porque el amor verdadero no se trata de impulsos, sino de constancia y compromiso. Capítulo 5. Desde que Laura conoció a Morgana, empezó a comportarse de forma aún más extraña. A menudo usaba el trabajo como excusa para cancelar nuestras citas, y su mirada se volvía evasiva cada vez que me miraba. Hasta que un día, finalmente aceptó cenar conmigo, pero después de que terminamos de comer, me dijo, Joel, he decidido ir al extranjero a estudiar más. ¿Eh? ¿La prometida malvada que se va al extranjero? No recuerdo que eso sucediera en la trama original. Fruncí el ceño. Pero estamos a punto de comprometernos. Precisamente por eso necesito irme, antes de que sea demasiado tarde. Las palabras se le escaparon de la boca y rápidamente se cubrió los labios, dándose cuenta de que había dicho demasiado. ¿Demasiado tarde para qué? Presentí que algo no cuadraba y la miré fijamente. Bajo el peso de mi mirada interrogativa, Laura finalmente cedió. Suspiró, derrotada, y dijo con un dejo de autoburla, tuve un sueño hace un tiempo. En él, nuestro mundo era solo una novela. Tú eras el protagonista masculino y yo, solo un personaje secundario, la típica prometida viciosa. La verdadera protagonista femenina era otra. Se llamaba Morgana. Siempre caía accidentalmente en tus brazos. Al principio, pensé que era solo un sueño, hasta el día que la vi en la vida real. Laura también había despertado. Ver su rostro lleno de dolor, pero con miedo de no creerla, me dolió el corazón. Debes pensar que he perdido la cabeza, ¿verdad? Dijo, mordiéndose el labio, con un destello de dolor en sus ojos. La abracé sin dudarlo, acunando suavemente su cabeza contra mi pecho. Laura, así que tú también has despertado. ¿Pero no te diste cuenta de que no he seguido el guión en absoluto? Aunque solo seamos personajes de un libro, seguimos siendo personas reales. No dejaré que la trama nos controle. Solo te amo a ti.
De verdad. Tú también ya sabías todo esto. Tal vez fue la presión que había soportado durante demasiado tiempo, pero Laura finalmente rompió a llorar. Le temblaba la voz y se le estremecían los hombros. En el libro, te convertiste en una completa desconocida. Lo dejaste todo por Morgana. No lo digas. Laura, no fui yo. Me incliné y la besé, interrumpiendo el resto de su frase. Hasta ahora, creía ser el único que había despertado. Quería asumirlo todo yo solo, proteger a mis seres queridos, evitar que estas extrañas emociones afectaran a Laura. Pero nunca imaginé que ella también caería en esta pesadilla al estilo del show de Truman. Darse cuenta de que tu mundo es solo una novela, qué verdad tan aterradora y desconcertante. Le di una suave palmadita en el hombro, intentando calmarla. De ahora en adelante, lo afrontaremos todo juntos, ¿de acuerdo? Sea lo que sea, háblame primero. Las lágrimas brotaron de los ojos de Laura nuevamente, pero ella asintió y me dio un suave beso, ligero como una mariposa, en la mejilla. Entonces, ¿ya no viajas al extranjero? La miré mientras le preguntaba. Negó con la cabeza rápidamente. Si no vas a quedarte con Morgana, y no me vas a hacer daño por su culpa, claro que no iré. Después de enterarme de la trama, me dio tanto miedo no poder correr lo suficientemente rápido, que dirías, ya es hora. Que la familia Laura se arruiné. ¡Qué tonta! Le revolví el pelo y, en ese momento, la encontré más adorable que nunca. Capítulo 6. Laura finalmente se mudó a mi apartamento. La vida, trastocada por su despertar, parecía volver a la normalidad. Ese fin de semana, llevé a Laura conmigo a una gala empresarial. Justo en la entrada, nos encontramos con Luis y Morgana. Parecía que las cosas se estaban calentando entre ellos. Para un evento empresarial tan importante, Luis trajo a Morgana como su acompañante. En la novela original, esta gala fue un punto de inflexión. Morgana asistió conmigo como mi acompañante, pero Laura, recién convertida en malvada, le puso algo en la bebida. Había organizado que unos hombres arruinaran a Morgana mientras estaba inconsciente e incluso había invitado a la prensa y los medios de comunicación para que se viralizara y destruyera por completo la reputación de Morgana. Pero gracias al halo de protagonista de Morgana, los hombres se equivocaron de habitación. Tras una serie de agotadores giros argumentales, la encontré justo a tiempo. Cuando irrumpieron los medios, se convirtieron en parte de nuestra pequeña escena. Allí mismo, delante de todos, declaré que rompía mi compromiso con la cruel Laura y que me casaría con Morgana. Y ahora, justo ahí, Morgana me vio y inmediatamente soltó el brazo de Luis. Presidente Love, qué coincidencia. Bajó la mirada y el dobladillo de su vestido blanco ondeó al viento como si estuviera a punto de romperse. Pero Laura me apretó la mano con fuerza. La miré para tranquilizarla y luego levanté una ceja a Morgana. No es casualidad. Mi prometida y yo estamos invitadas a este tipo de eventos, como es lógico. Como acompañante de Luis, será mejor que no se aleje de él, señorita Bay. Si se separan, podrían confundirla con una intrusa y echarla. El rostro de Morgana se ensombreció. Luis, sin embargo, la rodeó con el brazo y le dijo con dulzura, «Está bien, Morgana. No te perderé de vista». No iba a quedarme allí para su espectáculo de pareja. Acompañé a Laura adentro sin mirar atrás. Después de trabajar un tiempo en la misma empresa, no había visto en Morgana nada que igualara el supuesto encanto o la brillante humanidad que describía el libro. Daba la impresión de ser ambiciosa, diciéndose siempre, «Morgana, tú puedes». Pero en realidad, nunca logró nada. Ni siquiera podía pasar de preparar gachas sencillas después de una semana en la cocina. Lo mismo con el trabajo. Incluso con el apoyo de Luis, no mostró ninguna mejora. En la universidad, Laura y yo vivíamos juntas en el extranjero. Solo siguió unos tutoriales en línea durante unos días y ya podía cocinar platos para una mesa entera. Nunca hablaba mucho, pero siempre se esforzaba en silencio, y siempre me sorprendía. Claramente, la autora había perdido la cabeza, obligándome a abandonar a Laura y a seguir a Morgana. En cuanto a la obsesión de Luis con Morgana, debe ser solo otro producto del filtro del protagonista. Más tarde,
Durante el evento, mientras me dirigía al baño, una figura vestida de blanco cayó repentinamente en mis brazos. «Hace mucho calor», murmuró mientras se aferraba a mí. La aparté de inmediato. Bajo su cabello despeinado, vi el rostro sonrojado de Morgana. «¿Qué estás haciendo aquí?» «Presidente Love». Tenía los ojos vidriosos y las mejillas rojas. «Ayúdeme». Su mirada era llorosa y vulnerable, casi criminal. Pero mi corazón pertenecía a Laura. Aunque otra mujer se desnudara delante de mí, no sentiría nada. Aparté a Morgana aún más. «Reacciona. ¿Dónde está Luis?» Se mordió el labio, con aspecto aturdido. «No sé. Tengo calor, estoy mareada. Por favor, ayúdeme». Esto era extraño. Laura no la drogó esta vez, así que ¿por qué se comportaba así? ¿Será que ciertos puntos de la trama están fijados, hagamos lo que hagamos? Me empezó a doler la cabeza. Aún así, no tenía otra opción. La agarré del brazo. «Ven conmigo». No era seguro para una mujer estar en esas condiciones. Puede que me disgustara, no, incluso que me molestara, pero no podía dejarla así. Morgana me siguió obedientemente. «¿A dónde vamos?» Me seguía, aturdida y arrastrando las palabras. No respondí, solo suspiré. Cuando llegamos a la orilla de la piscina, la acompañé hasta el borde y la lancé directamente al agua. «Ahí. Este es el lugar. ¡Socorro! ¡Socorro!». Eso pareció despertarla por fin. Se revolvió en la piscina. «Estarás bien. No te ahogarás. Solo relájate». Saqué mi teléfono y llamé a Luis. «Ven a buscar a tu chica. Han drogado a Morgana». Pero Luis no parecía preocupado en absoluto. «Tío, puedes decir tonterías de comida, pero no de personas. Morgana y yo tenemos una relación profesional limpia. Pero tú, ni siquiera sabes de tu propia prometida. ¿Qué haces escapándote?». En cuanto mencionó a Laura, me entraron las alarmas. «¿Qué le hiciste a Laura?». «Joel, estoy bien. No te preocupes». La voz de Laura llegó por la línea. Así que estaban juntos. «Voy a buscarte ahora mismo». Desde que Laura y yo despertamos, la trama ha cambiado por completo. ¿Quién sabe cuándo ese Luis aparentemente amable podría estallar? Que Laura estuviera sola con él podría ser peligroso. «No te preocupes, hermano. Acabo de confesarle mis sentimientos a tu prometido». Luis rió entre dientes. «¿Qué?». «No me importa lo que sientas. Es mi prometida. Aléjate de ella». «Claro, el amor sano está bien. Pero el amor retorcido, ahí está la gracia. Me gusta». «¿Qué tiene que ver eso con que sea tu prometida?». Luis se había vuelto completamente loco. Llamé a Laura inmediatamente, conseguí su ubicación y fui corriendo. En cuanto a Morgana, que seguía chapoteando en la piscina, justo a tiempo apareció una horda de paparazzi. «Dejaré que la saquen». Capítulo 7. Durante un tiempo, parecía que Morgana y Luis se habían convertido en una relación puramente de jefe y subordinado. Luis había empezado a perseguir obsesivamente a Laura, mientras que Morgana incluso lo ayudaba a planear estrategias ocasionalmente, como si fueran socios en una conquista romántica. Sinceramente, eran una pareja desquiciada. No entendía cómo la trama había desembocado en esto. Después de que los medios grabaran un video de mí pateando a Morgana a la piscina, ella se presentó y aclaró públicamente que la habían drogado y que solo lo había hecho para ayudarla. De repente, la opinión pública se volvió abrumadoramente a mi favor, e incluso el precio de las acciones de nuestra empresa subió. Pero justo en ese momento, una startup desconocida surgió de la nada, superándome en ofertas por un margen mínimo cada vez y robándome varios proyectos importantes delante de mis narices. Laura y yo sentimos que algo andaba mal. Todos los proyectos afectados se habían mencionado en la novela, mientras que los que no se habían mencionado permanecieron intactos. Esto significaba que alguien más, además de nosotros, había despertado. Y las cosas eran peores de lo que imaginábamos. Esta misteriosa empresa no solo interceptaba proyectos, sino que también había adquirido varios terrenos clave para el futuro desarrollo de LabCorp. Claramente, se habían filtrado importantes planes de negocios,
lo que ponía en peligro el crecimiento de la empresa durante los próximos años. Al principio, sospeché de Luis. En la novela original, él fundó en secreto una empresa rival y desvió los activos de LabCorp para luchar contra mí. Pero entonces Morgana trajo a alguien llamado Justin a mi oficina, y me di cuenta de que el que había despertado no era Luis. Era ella. Me presentó a Justin como amigo y me preguntó si consideraría contratarlo. En la novela, Justin era el amable personaje secundario masculino, siempre presente para consolar a Morgana, cantándole una serenata con un violín en la azotea o llevándola de compras a tiendas de lujo especializadas. Esta era una típica novela de Mary Sue, una directora ejecutiva, de principios de la década de 2000, donde todos los personajes masculinos, incluso el gato del vecindario, se enamoraban perdidamente de Morgana. Aunque Justin no apareció mucho en pantalla, sí protegió brevemente a Morgana cuando Luis y yo la perseguíamos agresivamente. Pero en la trama original, Morgana no conoció a Justin hasta que ya era una superestrella. Y tampoco debutó bajo el liderazgo de LabCorp. En ese momento, Justin seguía siendo un don nadie en el mundo del espectáculo. Entonces, ¿cómo lo conocía Morgana y por qué lo presentaba a LabCorp? La respuesta era obvia. Ella también había despertado. Al traer a una futura celebridad de primera línea a LabCorp mientras aún era un desconocido, no solo se ganaba la gratitud de Justin, sino que también intentaba ganarse mi admiración. ¡Qué jugada tan astuta! LabCorp tiene negocios en muchos sectores, incluido el del entretenimiento. Fingí no saberlo y acepté contratar a Justin. Después de todo, tenía la suerte de ser el protagonista masculino y un futuro papel de superestrella en la historia. Ficharlo era una ganancia garantizada. Efectivamente, en cuanto Justin debutó con LabCorp, su primer álbum fue un éxito rotundo. Ganó tanto dinero que podría haber mantenido a todo un departamento él solo. Le conté a Laura sobre Morgana y Justin. Arqueó la ceja. Parece que esa droga en la gala fue idea de Morgana desde el principio. Con eso, algo de repente hizo clic en mí. Tantos puntos de la trama me habían llevado casualmente a Morgana, a pesar de mis mejores esfuerzos por evitarlos. No fue casualidad. Ella también había despertado e intentaba seguir la trama y conquistarme. Pero si ya conoces la cronología de este mundo, ¿por qué no te concentras en construir tu propio imperio? ¿Para qué perder el tiempo persiguiendo a un hombre? Laura ha estado conmigo todo este tiempo y nunca ha renunciado a sus ambiciones. Estudiamos la misma carrera. De hecho, sacó notas ligeramente mejores que yo. Tras graduarse, le ha ido bastante bien en la empresa de su familia. Eso es lo que realmente hace atractiva a una mujer. Alguien que se vale por sí misma. No una enredadera parásita que se enreda con cualquiera que esté cerca. Unos días después, Morgana fichó a otro chico llamado Chen Meng, un futuro campeón de esports de un conocido equipo profesional y otro de sus personajes secundarios en el libro. Lo pensé y también lo fiché. Otra victoria segura. Entonces Laura y yo nos sentamos a revisar la trama de la novela juntas. Hicimos una lista con todos los personajes secundarios masculinos y su sector. Se la di a mis asistentes y les pedí que reclutaran a cualquiera de las futuras estrellas que aún no hubieran triunfado. Ayudar a alguien cuando está deprimido es más importante que cuando ya tiene éxito. Si les ofrecemos un salvavidas ahora, significará mucho más que cualquier cosa que Morgana pudiera ofrecerles. Confiaba en que tomarían la decisión inteligente. Efectivamente, cuando Morgana se dio cuenta de que todos sus futuros protagonistas masculinos habían sido fichados por LabCorp, se derrumbó por completo. Entró furiosa en mi oficina. Tú también te has despertado, ¿verdad? No esperaba que fuera tan directa. Asentí. Sus labios temblaron. Parecía que se iba a romper en pedazos. Entonces deberías saberlo. Estamos destinados a estar juntos. Te traje a Justin y a los demás por tu bien. Siempre he querido ayudarte, estar a tu lado como en la historia, ser tu esposa. Pero ya tengo una prometida. No puedo traicionarla y tú no me gustas, le dije con sinceridad. Sus ojos se pusieron rojos. Sus hombros temblaron ligeramente. Nuestro final en el libro era tan hermoso. He hecho todo lo posible para recrearlo. ¿Por qué me tratas así?
No me había dado cuenta de que estaba tan obsesionada con el guión. Suspiré. Ya que hemos despertado, ¿por qué seguir atrapados por la trama? Deberíamos estar forjando nuestras propias vidas. ¿Es porque Laura es más rica que yo? ¿Por eso la elegiste después de despertar? Si no, no lo entiendo. Joel, soy la protagonista femenina. Me miró en silencio, con la voz repentinamente cortante. Para Morgana, ser la protagonista significaba que el mundo debía girar en torno a ella. Pero sabía que ahora no la alcanzaría ningún razonamiento. Me encogí de hombros con cierta impaciencia. Sí, es porque Laura es rica. He despertado. ¿Por qué no querría seguir haciéndome rico? Morgana se agarró el dobladillo del vestido y me gritó, el dinero solo no te hará feliz. Tenemos que seguir la trama. Sonreí con suficiencia. Ni siquiera tienes dinero. ¿Por qué estás tan segura de que el dinero no te dará la felicidad? Las lágrimas corrían por sus ojos mientras me miraba, completamente desilusionada. Joel, te arrepentirás de esto. Soy la protagonista femenina de este mundo. La forma en que Morgana me hacía arrepentir fue dejar LabCorp y unirse a la pequeña empresa que Luis había fundado en secreto. Me declararon la guerra abiertamente, intentando robarme el negocio. Ella seguía creyéndose la protagonista femenina, protegida por el halo del protagonista. Pero olvidó una cosa. Esta era una novela de directores ejecutivos. Yo soy el protagonista masculino, y en el mundo de los negocios, soy el centro de gravedad absoluto. Y lo que es más importante, nunca se esforzó mucho en sus habilidades para los negocios. Toda su energía se centró en manipular hombres. Conocer algunos puntos de la trama no la hace competitiva. Carecía de verdadera capacidad profesional. Frente a mí, ella no era rival. Cambié los nombres de los proyectos en varias propuestas y, efectivamente, su equipo seguía pujando con los nombres originales mencionados en la novela. Claramente, Morgana era la única que había despertado. Luis no podía ser tan torpe. Así que creé 2 proyectos falsos con nombres idénticos. Como era de esperar, les dedicaron aún más recursos. Calculé el flujo de caja de Luis, lo apalanqué y vendí en corto toda la empresa. Efectivamente, Luis echó a Morgana. Resulta que Luis nunca confió plenamente en ella. La habían responsabilizado de la mayor parte de las operaciones de la empresa. Ahora que la empresa había quebrado, Morgana tenía una deuda enorme. Una vez más, se acercó arrastrándose. Joel, por favor, ayúdame a pagar la deuda. No debí haber ayudado a Luis a ir en tu contra. Tú y yo estábamos destinados a estar juntos. Tenía los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Parecía lastimosa, incluso frágil. No esperaba que Luis fuera tan despiadado, viéndola caer sin pestañear. Después de todo, aún no había despertado, y según la trama, se suponía que estaba enamorado de Morgana. Supe desde el principio que esa empresa era tuya. Suspiré al mirarla. ¿De verdad creías que conocer algunos giros argumentales y nombres de proyectos te permitiría controlar este mundo? Claro, este mundo nació de una novela, pero somos personas vivas y respiramos. Después de que Laura y yo despertáramos, simplemente queríamos escapar del control de la historia, no manipularla. Pero Morgana, su sentido de superioridad como personaje principal había sido obvio desde el momento en que se despertó. Y por eso nunca me cayó bien. Cada vez que nos veíamos, terminábamos mal. Nunca se dio cuenta de lo mucho que se había alejado de su yo original, y seguía insistiendo en creerse una heroína elegida. Estábamos afuera del edificio de la empresa. Era de mala imagen que me vieran discutiendo en público, así que me di la vuelta para irme. Pero antes de que pudiera dar un paso más, ella se abalanzó sobre mí y me arrojó el contenido de una taza. En ese instante, Luis apareció y me apartó de un empujón. Aterricé sano y salvo, pero Luis quedó empapado en la mayor parte del líquido. En cuanto le tocó la piel, su carne empezó a corroerse. El aire se llenó de un hedor nauseabundo a carne quemada. Era ácido sulfúrico. Morgana me había lanzado ácido. El personal de seguridad acudió rápidamente para contenerla, y los transeúntes llamaron a emergencias. Luis resultó gravemente herido.
Estaba agachado en el suelo, las quemaduras en su cuerpo eran horribles de ver. Intenté ayudarlo a ir al baño para enjuagarse, pero me detuvo. Hermano, lo siento. Forzó una débil sonrisa. Esa familiar dulzura seguía ahí. Lo miré con el corazón dolido. Está bien. ¿Por qué fuiste tan tonto? Yo. Me desperté esta mañana. Hizo una pausa y luego continuó. Nunca quise hacerte daño. Solo quería demostrarte que era mejor que tú. Pero el destino siempre te favoreció. Ustedes dos despertaron justo en el capítulo 1, y yo hace un momento. Suspiró, pero su voz contenía una especie de paz. Ya sea en el libro o en la vida real, solo he querido vencerte. Por eso intenté arrebatarte lo que era tuyo, a Morgana e incluso a Laura. Pero quizás sea el destino. Nunca he podido superarte. Lo arrastré al baño y agarré la manguera. Deja de monólogos de villano y olvídate de esto de una vez. No pudo evitar reír. Bueno, olvidémoslo. Hermano, no volveré a llevarte la contraria. Fui un estúpido. Después de todo, somos hermanos. La sirena de la ambulancia sonó a lo lejos. Subí y me quedé al lado de Luis. Había un capítulo en la novela original desde la perspectiva de Luis que lo describía a la perfección. Por nuestro padre, siempre sintió la necesidad de demostrar que era mejor que yo. En realidad no quería a LabCorp ni a Morgana. Solo quería ganar. Pero somos hermanos, familia. ¿Para qué pelear hasta el final? Durante la hospitalización de Luis, lo cuidé personalmente. Por primera vez, hablamos abiertamente como hermanos. Resultó que, tras el despertar de Morgana, notó que yo actuaba de forma diferente a la trama original. Así que fue con Luis y le contó que había regresado de una vida anterior y que sabía cómo se desarrollaría este mundo. Predijo varios sucesos que se hicieron realidad. Luis le creyó y empezaron a trabajar juntos. Como yo no mostraba ningún interés en Morgana, a Luis tampoco le cayó bien. Todo era solo una actuación, algo que Morgana le pedía para despertar mis celos y reajustar la trama. A cambio, le daba a Luis información privilegiada, como mi oferta para próximos proyectos, para que pudiera competir conmigo en secreto. No fue hasta que Luis despertó que se dio cuenta de lo inútil de la lucha. El destino ya me había elegido para despertar primero. Mi relación con Luis mejoró muchísimo después de eso. En cuanto a Morgana, la mandaron a la máquina de coser, un modismo chino que ahora se usa en Internet para significar encarcelada. El día de su sentencia, incluso gritó en el tribunal que era la protagonista femenina y juró que haría pagar a todos cuando saliera. Pero, en realidad, ¿qué son los personajes principales y secundarios? Todos tenemos nuestra propia conciencia. Todos somos protagonistas de nuestras propias vidas. Laura y yo reescribimos nuestro final. Poco después de que Morgana fuera a prisión, Laura y yo celebramos una gran boda. Luis, Justin y los demás personajes secundarios masculinos de la novela estuvieron a mi lado como padrinos de boda. El futuro es largo, y uno a uno comenzarán sus propias historias y conocerán a las verdaderas protagonistas femeninas que les corresponden.